Hoy queremos, a través de este medio tan interesante que es YouTube, acercar a todos los interesados, a la población y también a las personas que tienen problemas jurídicos, un programa, una serie de pequeños programas, de pequeñas imágenes en YouTube, para que hablando mano a mano podamos saber qué cosa es la ley, sacarle lo misterioso de eso que suele ser la ley y los códigos y los reglamentos y las ordenanzas, y también acercar a la gente cómo funciona en realidad la justicia, los jueces, los tribunales y los abogados. Y para ver también la necesidad de saber utilizar hábilmente los recaudos legales que tenemos para defender nuestros derechos y también saber cuáles son nuestras obligaciones para no encontrarnos con problemas en la ley. A veces hay un mito sobre la función del abogado, pero la función del abogado en realidad es esclarecer a cada persona que le viene a plantear un problema cómo se ubica su situación dentro de la ley. Y la ley requiere una interpretación especializada, es como recurrir a un ingeniero para levantar una estructura edilicia o para recurrir a un mecánico para arreglar un auto. Es una técnica. Yo simplemente quiero mostrarles una cosa. Este código así gordito, es lo que ustedes van a tener en vigencia, o vamos a tener en vigencia hasta el 1 de agosto. Después del 1 de agosto va a venir otro código, que es un poco menos gordito, pero que va a reemplazar a un código que no aparece por acá, que es el Código de Comercio. Este código tiene 4.053 artículos, este código tiene 2.600 y tantos artículos. Pero, es decir, el conocimiento que tenemos los abogados no es que no sabemos de memoria todas las leyes, sino que sabemos trabajar con las leyes que van saliendo. Por ejemplo, ustedes van a tener que dentro de poco va a regir en el fuero federal, la nación, un próximo Código Procesal Penal distinto al que había. Pero, por ejemplo, en Santa Cruz sigue rigiendo el Código Procesal Civil y Comercial, por lo cual cualquiera puede hacer un trámite de desalojo, de cobro de peso, de choque o de lo que sea, que se rige por este código. Como ven, es bastante más chiquito. Pero por sobre todo eso, y es lo fundamental para la población, para todos los habitantes del país, es saber que la ley suprema está en este librito, que no es tan grande. Es la Constitución de la Nación Argentina, que fue sancionada en 1853 y reformada principalmente, tiene otras pequeñas reformas, en 1957 y en 1994. Este es el libro básico del cual todas las leyes se derivan o tienen que derivarse. Y la Constitución es la que determina en realidad los derechos fundamentales de los ciudadanos y la organización del Estado en sus tres poderes. Quiere decir, para ser un ciudadano consciente de los derechos y obligaciones, no es obligación conocer todos estos códigos para los cuales estudiamos los que nos especializamos en la ley, pero sí es muy importante que todo ciudadano se concientice de la Constitución Nacional, por lo menos en los artículos básicos de sus derechos y declaraciones. Por eso, a los abogados nos interesa siempre analizar de cada ley y de cada situación si la ley y lo que se dispone por el Estado o las situaciones que se derivan por contratos o relaciones entre particulares se ajustan a los derechos y garantías de la Constitución o no. Esta es la suprema ley. Y casualmente el papel del Poder Judicial en su organismo máximo, que es la Corte Suprema, es verificar la constitucionalidad de las leyes. Todos los jueces lo deben hacer y todas las instancias, pero ante una dificultad en el reconocimiento de ese derecho a garantía de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la que, llegando a sus estrados, debe determinar si alguna ley, alguna ordenanza, alguna reglamentación, alguna resolución, algún trámite procesal ha violado las garantías que tiene el ciudadano con respecto a sus derechos, porque los derechos básicos están acá en la Constitución y no en las leyes específicas. Todas las leyes se derivan de los mandatos constitucionales y de las convenciones internacionales que se han incorporado a la Constitución Nacional desde 1994. Entonces,
El propósito de estos pequeños pantallazos de la ley y de los tribunales y de la función de los abogados que queremos hacer en YouTube es para que le quitemos el misterio y destruyamos los mitos jurídicos, que yo llamo mitos jurídicos, aquellas cosas que se creen que son, pero no son así. Entonces todos vamos a saber a qué atenernos, y una sociedad que conoce bien sus derechos y sus obligaciones es una sociedad que puede convivir pacíficamente. Los abogados representamos los intereses de las partes, a efecto de solucionar los conflictos por medio de la ley. La otra forma es solucionarlos por medio de la ley de la selva, y para eso casualmente están la Constitución, las leyes y la abogacía, para la convivencia social, para erradicar la violencia. Si existe esto en la realidad, la violencia o la arbitrariedad no tiene su solución en replicarle con la violencia o con la arbitrariedad, sino que la solución es que por medio de la justicia nos hagamos conscientes del cumplimiento de la ley, la difundamos y la hagamos ejecutar. Por eso es muy importante saber que el abogado es una función necesaria en la convivencia social. Es aquel que puede tramitar los intereses ajenos como un tercero profesional técnico que se ocupa de los intereses de una parte y de los derechos de una parte, que puede ser en contradicción con los derechos de otro, que va a ser asesorado también por un abogado, y eso va a permitir que en definitiva no los abogados sino la justicia determine quién tiene razón parcial o totalmente, quien le reconozca su derecho, ya sea, por ejemplo, aquel que se cree que ha delinquido, pero no ha delinquido en realidad y se prueba, su defensor lo deberá probar o deberá argumentar, el fiscal deberá acusar, la justicia deberá resolver la culpabilidad o la inocencia. En cualquier otro conflicto de contrato, de dinero, de deuda, la justicia determinará quién tiene razón. Esa es la función del abogado, y esto es el servicio que queremos prestar a través de estos pequeños programas en YouTube.